FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos a Gustavo Bulla, de la Defensoría del Público, que nos va a contar un poco cuáles son las primeras conclusiones que han sacado a partir de estos encuentros. Gustavo, perdón la vueltita que dimos, tu tocayo, Gustavo, y Agustina, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. No, muy interesante. Aparte, uno, obviamente, en mi cabeza en este momento está linkeando cosas. Y el juego de la diferencia podríamos hacer entre ambos acontecimientos. Y podríamos decir que mientras uno van al lado escondido y lo descubren, otros fueron a la Universidad de La Matanza a cara descubierta y dijeron lo que opinaban sobre el sistema de medios, porque entre otras cosas los ciudadanos y ciudadanas que participan de nuestras audiencias no solo no conspiran contra la democracia, sino al contrario, la enriquecen con su propia participación. En cambio, los otros que, obviamente, cuando uno se va a un lugar medio recóndito, debe ser hermoso, supongo, y lamentablemente privado a los argentinos, como conocemos del empresario inglés Lewis, debe ser un lugar hermoso, pero si no tenían nada que ocultar, se podrían haber reunido acá en la propia capital federal, porque entiendo que son todos porteños. Sí, sí, tal cual. Sí, lo que sucede es que cuando empezás a indagar, por ejemplo, ¿no? El que estuvo allí, igual vamos a hablar de la Defensoría del Público en un ratito, nosotros después nos encargamos, Gus, pero por ejemplo estuvo... pero tiene que ver. Sí, tiene que ver. Digo, tiene que ver, porque vos lo decías con mucha precisión. Esto hoy es un escándalo en varios aspectos. En lo que nos toca al tema del análisis de los medios de comunicación, es un escándalo que los principales medios de comunicación, los de mayor llegada, los que algunos los denominan, a mí no me gusta esa denominación, pero algunos le dicen medios hegemónicos, de mayor repercusión, concentrados, que dominan los diversos mercados y demás, no está la información, con lo cual no solo están encubriendo, sino que le están prestando un servicio pésimo a sus lectores, audiencias y demás. Tal cual. Sí, comparto 100%, y es más, después quienes toman esa información y sí la consideran noticiable, ¿no? Y un escándalo, todo ese sistema, ¿no? Utilizado por la hegemonía, a ver si te gusta más así, Gus. Sí. Bueno, terminás quedando como un loquito, ¿viste? Que estás diciendo cosas que vos decís, ¿y qué le pasa? ¿A quién defiende? No, a nadie. Estamos contando que jueces, espías, políticos y los referentes principales del grupo mediático más grande de la Argentina tuvieron una reunión en Lago Escondido, ¿no? Justamente escondidos para que nadie los vea, y una vez que fueron descubiertos, dispararon un montón de sistemas para intentar manipular la justicia para que no se sepa lo que realmente pasó, ¿no? Eso es el escándalo, ¿no? Sí. Lo vamos a escuchar en un rato a Maíquez, que es el jefe de los fiscales de Cava, ¿no? Diciendo, ya hablé con la fiscal de Bariloche, está todo bien, no pasa nada, se cierra acá la causa. ¿Qué estamos? Tiene que renunciar. La manda para Comodoro Pi. Sí, no queda otra que tiene que estar renunciado ese muchacho ahora, ya. Y yo diría algo más, si la dignidad, que pareciera no es lo que más le importa a la vida, no se lo aconseja, yo creo que, y otro tema de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el tema de la realización de cadenas nacionales por parte del presidente de la Nación, que sabemos que como han sido tan estigmatizadas durante los gobiernos de Cristina Kirchner, este presidente en su mandato prácticamente no utilizó ese instrumento que es democrático y es muy valioso para romper el cerco mediático. Hoy el presidente de la Nación tendría que sentarse a informar al pueblo argentino de esta barbaridad y a exigir responsabilidades y demás. Digamos, lo que está en riesgo ya no es si en las próximas elecciones gana el partido A, el partido B o el partido C. Está en riesgo la democracia. A 40 años de continuidad democrática está en riesgo la democracia.
Bueno, vamos a la Defensoría del Público, Sí, dale. ¿no? Más de 500 personas, decíamos, en estas audiencias que fueron moviéndose por toda la Argentina para escuchar justamente a las audiencias qué tenían que decir, ¿no? En relación a nuestro sistema de medios. Sí, de eso se tratan las audiencias. Cuando hablamos previamente, felizmente pudimos este año, veníamos de 2 años anteriores accidentados por el tema de la pandemia del 2020 y algunos coletazos todavía en el 2021 que nos impidieron cumplir con nuestro rol en ese sentido de transitar toda la patria y escuchar a todos los argentinos y argentinas, vivan a donde vivan. Bueno, este año lo pudimos hacer, completamos las 6 regiones y ahora viene el tiempo de evaluar, de volcarlo en papel para informar y demás, pero hay algunas certezas que ya tenemos de haber participado y que nos dejan enormemente conformes y sabiendo que cuando al pueblo uno lo convoca para participar, para involucrarse, lo hace y muy activamente. ¿Tenés un poco algún tipo de adelanto de esas primeras conclusiones que fueron sacando? Sí. Algunas cuestiones que se fueron repitiendo a lo largo de estas 6 regiones donde estuvieron escuchando a la gente. Sí, yo creo que les había dicho que había, siendo un poquito esquemático, hay 2 tipos de ejes que se tocan en las audiencias. Algunos que son comunes denominadores nacionales que tienen que ver con la restitución de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o alguna norma ayornada, pero que imponga la cuestión antimonopólica, de esto veníamos hablando recién, como un eje central. Hay un reclamo por mejora de la infraestructura de conectividad. Del lado de los medios populares hay un reclamo porque la pauta publicitaria oficial se distribuya de manera mucho más equitativa y sobre todo federal, que no quede concentrada en los grandes medios de la capital federal. Algunos planteos que tienen que ver con ponerle límite o fin a si se pudiera, a los discursos de odio que circulan contra las mujeres, contra las diferentes preferencias sexuales, contra los pueblos originarios, contra los trabajadores, y todo lo que no forma parte del discurso, esta vez sí bien aplicado, hegemónico, de las clases dominantes que se expresa a través de estos medios concentrados, todo lo que no forma parte de ese universo es estigmatizado, es objeto de discurso de odio y demás. Eso, digamos, en términos generales. Después aparecen particularidades, qué sé yo, como ustedes imaginarán, tanto en la Patagonia como en el NOA, el tema de los pueblos originarios está mucho más presente que en otras regiones. Nos llamó la atención en su momento en Cuyo, que apareció con mucha fuerza el tema de los adultos mayores y demás. Y en esta última, con toda nitidez, lo que apareció, que no estaba tan presente o casi no había aparecido en el resto del país, yo creo que tiene que ver por las características, sobre todo predominantes del conurbano bonaerense en el marco de la provincia de Buenos Aires, es el tema de la estigmatización o la judicialización, la policialización de los jóvenes y adolescentes. Esta figura nefasta que han creado del pibe chorro, que sí, cualquier de la gorrita, pibe ¿no? De la gorra. Sí, el pibe de nuestro barrio, o la piba que anda con la gorrita, o con la capucha del buzo, o lo que sea, ya en principio es un potencial criminal y demás, y como todos sus derechos, aún aquellos que cometan delitos, como el resto de sus derechos son permanentemente avasallados por el discurso de los medios, que no hace otra cosa que no solo no contribuye a que esa realidad que hay que mejorar se pueda hacer, sino que hunde a una parte de nuestra población que ya tiene enormes dificultades para
desarrollar su vida en términos de de las familias donde provienen, con, digamos, donde sus derechos han sido constantemente vulnerados y demás, si encima se los estigmatiza y se los acorrala y demás, nada bueno puede salir de ahí. Y bueno, esta denuncia apareció con mucha claridad en estas dos jornadas del jueves y viernes pasado. El jueves, como le recordamos a la audiencia, de manera presencial allí en la Universidad de La Matanza, y el viernes a través de la utilización del Zoom de manera virtual. Claramente, Gustavo, estamos hablando de agenda, ¿no? También, un poco, sí, claro. Entre otras cosas, por supuesto, pero de agenda periodística, porque lo que venimos diciendo nosotros aquí desde hace mucho tiempo, y lo repetimos siempre, es que hay una porción de la sociedad que está sobre-representada en los medios de comunicación, ¿no? Que no es la mayoría. Sin embargo, como tienen acceso a esto que hablábamos recién de medios hegemónicos o medios utilizados por la hegemonía, bueno, plantean diferentes agendas, nos plantean cuestiones a conversar después en nuestra vida, que quizás muchas veces están alejadas de la realidad que necesita conversar la gran parte de la Argentina, ¿no? Por eso hablamos también de terminar con los monopolios, de que esa otra parte de la sociedad también tenga acceso, ¿no?, a los medios de difusión para poder potenciar su voz y que de alguna manera esté todo más equilibrado, ¿no? Porque si no pasa esto, nosotros creemos que nos interesan, o que la realidad de lo que la gente opina pasa por una cuestión, y cuando después vas a los barrios y te metes en la sociedad, bueno, te encontrás con alguna otra cosa que no está representada en los medios. Sí, mira, de esto que decís, hubo una ponencia muy explícita que la hizo un docente universitario de la UBA y de Moreno. Él actualmente ejerce la dirección de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Moreno, y él decía que así como hay Luis Lázaro, se van dando pasos. Luis Lázaro, no, se llama Alejandro Canepa. Alejandro Canepa. Sí, claro, tenés razón. Y él dice, así como se avanzó mucho, pero se avanzó en introducir la perspectiva de género, él la llamaba, falta de mejor nombre, la perspectiva de la pobreza, que está ausente en los medios masivos de comunicación. Digamos, lo que vos justamente decías, el sentir las necesidades cotidianas de las personas normales que viven en las barriadas y que les cuesta llegar a fin de mes, y que como pueden, algunos tienen la suerte de tener un trabajo registrado, muchos viven de changa o de la ayuda por distintos planes sociales del Estado. Bueno, con todo lo que el contexto social y económico que ya conocemos, y justamente decía, eso no está presente ni en la agenda periodística editorial de los grandes medios, ni tampoco en la conciencia de los propios periodistas. Tal cual. Los periodistas, digamos, los grandes medios de comunicación pesca a sus periodistas de las clases medias altas, no las pesca de las clases trabajadoras, de las clases populares, lamentablemente. Y eso hace que yo a veces lo digo en broma, yo cuando escucho una radio grande o un canal de televisión y escucho a un periodista, una cronista que dice, el puente venía para acá en el bondi y el puente Pueyrredón está embotellado, me emociona hasta las lágrimas, porque normalmente los periodistas de los grandes medios que hablan de la Panamericana, no, de la zona norte, obvio. Sí, o sea, porque además de eso hay que agregarle que viven en capital la mayoría, y los que no, como bien decías, que son quizás las estrellas mediáticas, bueno, viven en sus countries, después salen en su 4x4, ¿no? Y por eso en algún punto yo, un poco en broma y un poco en serio, siempre digo que en los medios también el tema de la inseguridad está sobre representada, que por supuesto es un problema, por supuesto hay que resolverlo, por supuesto hay inseguridad, pero un poco a partir de esta lógica, ¿no? Siento que está sobre representado ese tema, porque claro, es la única cuestión que esos periodistas millonarios no pueden
reemplazar con su dinero. O sea, la educación sí, porque no les importa las escuelas de los pibes y de las pibas de los barrios, porque van a escuelas privadas. Lo mismo pasa con la medicina, ¿no? Van a hospitales privados que son recontra lujosos. Ahora, cuando salen a la calle, la inseguridad no pueden resolverla con su dinero, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces, digo, más allá de que también está la utilización política, bueno, siento que se habla todo el tiempo de eso por esto que decía, ¿no? Sí, como si esa realidad, que es legítima, como todas las realidades que le toca vivir a las distintas personas, pero como si esa realidad fuera la de toda la población, sí, o fuera más importante jerárquicamente que las mayorías populares, las inmensas mayorías, que tienen otras problemáticas, tienen el problema de viajar en tren de manera cómoda o hacinada, de qué pasa con el precio de la garrafa cuando es invierno. Son otras problemáticas que pasan en escuela. Y después otro llamado de atención, a mí me quedó picando, no es que fue repetido, pero sí muy contundente. Estuvo presente Daniela Esposato, que es la secretaria general de SUTEBA de La Matanza. Uh-huh. Hizo un planteo sobre los medios que muchas veces dice conspira contra la escuela pública, que es que cuando aparece alguna denuncia de abuso o algo por el estilo, de violencia en algún jardín de infantes, en alguna escuela primaria del conurbano, y que rápidamente, sin tecnologías fuentes y demás, muchas veces los grandes medios de comunicación, a través de sus móviles, los noticieros, plantan el zócalo, el jardincito del horror, y eso genera una ola negativa para la institución escolar a donde van la inmensa mayoría de los bonaerenses, que es la escuela pública, y que, por supuesto, esto no quiere decir que no haya que tener cuidado de judicializar lo que haya que judicializar, pero es de una responsabilidad extra, debería ser, para los profesionales de los medios, no lanzar este tipo de cosas sensacionalistas, amarillistas, que hace que, por ejemplo, yo no lo había pensado así, muchas madres cuando ven eso en el noticiero, ven que está plantado 2 o 3 móviles de canales de televisión en la puerta de la escuela, prefieren no ese día a su hijo o hija para no tener que enfrentarse a la cámara, el acoso periodístico, y esto va como deteriorando la credibilidad de una de las instituciones que más apoya a nuestros sectores populares, que es la escuela pública. Si ya directamente le ponemos a la escuela pública como una enemiga, bueno, nos tapó el agua, ¿no? Bueno, la semana pasada, cuando se intentaron aprobar 7 nuevas universidades, claro. Bueno, parece que ahí se cierra el círculo. Gus, bueno, gracias por este ratito. Seguramente habría que crear una carrera de lectura del lenguaje no verbal, ¿no? Según sí, la forma de expresión de uno de los prominentes dirigentes del PRO, sí, y por lo que vi ayer, que anduve por la Richeri, muchos pasacalles que lo postulan para claro, para gobernador. Sí, y además también falta de información, porque cuando vos repasás, no, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en México, y en otros lugares, cuántas universidades hay cada 100.000 habitantes, bueno, resulta que a la Argentina todavía le falta. No es que es esto de universidades por todos lados. No, si vas y comparás con otros países de la región, todavía nos faltan. Si está cierto que sobraran las universidades, como si ese exceso fuese negativo, una cosa inexplicable. Que digamos, esta idea de si hay más universidades, eso va en detrimento de la educación. No. Y son todas, y muchos de los que opinan, otra vez, lo que decíamos antes de los periodistas, en este caso de alguna dirigencia política,
no pisaron una universidad pública, no pisaron una escuela primaria pública, no pisaron una escuela secundaria pública en su vida, y hablan de lo que no conocen, y en muchos casos se postulan para representar a la gente que odian a nuestro pueblo, y después se presentan para representar. Una cosa más digna de Iván que otra cosa. Sí, tal cual. Sí, o por lo menos esto que digo, en este caso puntual, ¿no? Y ya para cerrar, Gus, y agradeciéndote, digo, de escuchar también otras explicaciones, porque en definitiva la democracia, porque también estamos hablando de democracia, debiera funcionar así, ¿no? Poder, bueno, a ver, escuchamos, de un lado hablan de los curros de las universidades, fuente de para que trabaje la política, qué sé yo, bueno, y de repente viene Tabito hoy y te dice, cuando vos comparás con otros países de la región la cantidad de universidades cada 100.000 habitantes, resulta que a la Argentina le falta universidades. Bueno, por lo menos saber eso, y después cuando vas a votar elegís. El problema es que esta otra parte nunca aparece. No siempre nos quedamos con digamos, con la idea del curro, de que sobran universidades, y no, la verdad que es mentira, es una fake. Y la otra cosa que bien les vendría, ir una vez en la vida, mandar un móvil que lo manda a cubrir cualquier cosa, un choque de 2 bicicletas, y que en noticias, si es en Palermo, que un día en la vida manden, por ejemplo, a la Universidad de La Matanza, que no es tan difícil chequear la información. ¿Cuándo hay la próxima ceremonia de entrega de diplomas? El viernes que viene. Bueno, manden un móvil, hablen con la familia, vean la emoción que significa para una familia trabajadora que un hijo o una hija haya llegado a obtener un título universitario en una universidad pública, el orgullo que se siente, la emoción y demás, y que después sigan diciendo que las universidades públicas son un curro y demás. Gracias, Gus. Seguramente en un tiempito volvemos a hablar para saber cómo bajaron esto al llano, ¿no? La información y qué políticas van a plantear. En realidad, la Defensoría puede aconsejar, pero no tiene la potestad, ¿no? Corregime si no es así, Gus, de ordenar algo. Llevar a cabo las políticas. Pero sí pueden aconsejar. Claro, no tenemos poder de policía sancionatorio, ese le corresponde al ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el órgano de aplicación de la ley y que depende del Poder Ejecutivo. Nosotros dependemos del Poder Legislativo y somos un intermediario entre el público y los titulares de la licencia de medios, simplemente. Gracias, Gustavo, fuerte abrazo. Abrazo a ustedes y a disposición cuando gusten. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.